Os damos la bienvenida a todos a este espacio de reflexión. Es una reflexión en la voz de nuestro compañero Alejandro Salcedo. Recordar que estos espacios están disponibles en la página web personajesbiblicos.com. Podéis encontrar también el audio en iVoox y en Spotify. Tenemos grupo de amigos en Telegram, por si quieres unirte, Amigos de Radio Solidaria, ese es el nombre que tiene el grupo de Telegram. Únete, es un grupo abierto, puedes dejar tus comentarios, tus motivos de oración, tus reflexiones y también tus imágenes con tus versículos para publicar en el Facebook oficial de Radio Solidaria. Damos la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Salcedo. A lo largo de los siglos, muchos creyentes agobiados por el conocimiento de sus propios pecados han encontrado en las palabras de los salmos penitenciales, o sea, de confesión, un rayo de esperanza. Los salmistas elevaron a Dios tanto la profundidad de su dolor y arrepentimiento como la cima de su gozo al ser perdonados. Se regocijaron al saber que Dios respondería a su confesión y a su arrepentimiento con un perdón completo. Cuando lea estos salmos, tome nota del patrón seguido por los salmistas al responder a Dios. Primero, reconocieron su pecado y su tendencia a hacer lo incorrecto. Segundo, se dieron cuenta de que el pecado era una rebelión en contra de Dios mismo. Tercero, admitieron sus pecados ante Dios. Cuarto, confiaron en la disposición de Dios para perdonarlos. Y quinto, aceptaron su perdón. Utilice estos salmos como un recordatorio de lo fácil que resulta separarse de Dios y caer en el pecado, y lo que se necesita para restablecer esta relación. Los salmos de los que te hablo son 6, 14, 31, 32, 38, 41, 51, 102, 130 y 143. Hoy hablaremos de David y su salmo número 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Este salmo se puede leer en forma conjunta con el Salmo 51. Ambos son salmos penitenciales. Aquí David expresa el gozo del perdón. Dios lo había perdonado por los pecados que había cometido contra Betsabé y Urías. Este es otro de los salmos penitenciales o de arrepentimiento en donde el escritor confiesa su pecado a Dios. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza amorosa. Lo anunció a Moisés
en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se lo reveló a David y lo mostró dramáticamente a nosotros por medio de Jesucristo. Estos versículos hablan de las diferentes acciones que expresan el perdón de Dios. Perdona la transgresión, cubre el pecado, no nos inculpa de pecado. Pablo citó estos versículos en Romanos 4, del 7 al 8, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y mostró que podemos tener la misma experiencia gozosa de perdón por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la confesión de pecados? Confesar es decir con nuestros labios aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado en forma clara y total. Debemos confesar nuestros pecados sin tardanza, sin demora, con humildad, contritos y arrepentidos. Al hacerlo, no debemos echar en cara el pecado de nuestro prójimo. No debemos comparar nuestro pecado con el de los demás. Como regla general debemos confesar ante quienes hemos ofendido. Debemos afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. Dios describe a algunas personas como el caballo o como el mulo, que necesitan ser controladas por frenillos o cabestros, en vez de permitir que Dios las guíe paso a paso. Le dejan obstinadamente única opción. Dios debe usar la disciplina para que sigan siendo útiles. Dios desea guiarnos con amor y sabiduría. Nos ofrece guiarnos a lo largo del mejor camino para nuestra vida. Aceptemos el consejo escrito de la palabra de Dios y no permitamos que nuestra obstinación nos impida obedecer al Señor. Confesión, arrepentimiento y perdón. Este salmo se considera uno de los 7 salmos penitenciales, pero realmente es un himno de acción de gracias por el perdón ya recibido. Además, incluye instrucciones al estilo sapiencial. Ciertamente el gozo verdadero es estar en comunión con Dios. No hay nada más terrible que tener a Dios como enemigo. Pero casi todo el mundo prefiere no pensar en el juicio. Y así están viviendo en un letargo que los llevará a la muerte. No reconocen que Dios les ama y que su primer acto de mostrar amor es proveerles el perdón de sus pecados si se humillan y lo aceptan. Aquí vemos en el versículo 1 y 2 la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, muy feliz. El salmo empieza con 2 bienaventuranzas que anuncian el tema del poema. No hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios y saber que los pecados han sido perdonados. La única manera de ser reconciliado con Dios es recibir su misericordia y su perdón. El salmista usa 3 palabras para pecado en estos 2 versículos. La primera es transgresión, peshá en hebreo, que significa rebelión. Pero usa también la palabra hata, pecado, errar el blanco. Y utiliza la palabra von, iniquidad, que significa maldad, culpa. Y las usa como sinónimos, lo que es típico del paralelismo en la poesía hebrea, pero a la vez cada uno agrega un aspecto distinto para cubrir todo lo que es pecado.
Como el párrafo da 3 palabras para el pecado, también da 3 explicaciones del perdón: perdonado, cubierto y no atribuye iniquidad. El ser humano no debe intentar cubrir su pecado, pero Dios sí nos libera del pecado con la sangre de su sacrificio expiatorio. Esta verdad, con el hecho de no atribuir iniquidad, presenta la misma verdad que Pablo explica como la justificación en 2 Corintios 5:19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy, el que cree en Cristo Jesús es justificado por la fe, es decir, ya Dios no le atribuye iniquidad, lo declara justo, sin culpa, delante de él. El párrafo predica un doble mensaje, una advertencia a los que no reconocen su necesidad de perdón, y un consuelo y base de confianza al que ha recibido el perdón de Dios. Así la frase, en cuyo espíritu no hay engaño, también tiene doble aplicación, pues para el primero debe saber que no puede engañar a Dios, tiene que ser sincero. El arrepentimiento no puede ser a medias. Y para el segundo, el secreto de la transparencia en la vida es saber que está perdonado y que Dios no le atribuye iniquidad. Todo creyente en Jesucristo debe saber esto. En los versículos 3 y 4 se muestra la lucha interna que sufre cualquier ser humano que ha pecado. Pero aquí es claro que el salmista había conocido la comunión con Dios, pero aquella dulce comunión había sido rota por el pecado. Por cierto, el no creyente a menudo es insensible a su condición perdida y no siente falta de comunión con Dios. Mientras callé, callarse cuando uno debe confesar puede ser un engaño. No vale la pena postergar la confesión y el arrepentimiento. No hay por qué. El pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto cuando está rota esa comunión, pues el Espíritu Santo que mora le estará redarguyendo. En los versículos 5 y 7, estos son el punto central del Salmo. El salmista confiesa su pecado a Dios. La fórmula es sencilla: confesar, humillarse, reconocer que hizo mal. Es lo mismo que dice Primera de Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está pronto a perdonar porque es un Dios de amor y ha hecho provisión en la obra de Cristo. En su confesión, el salmista usa las mismas 3 palabras que usó en los versículos 1 y 2, pecado, iniquidad y rebelión. Repite 2 de ellas en la última línea: la maldad, la iniquidad de mi pecado. El efecto de la restauración es inmediato.
el salmista quiere compartir su gozo con otros, que ellos oren también y sean restaurados. En el tiempo en que puedas ser hallado, subraya la importancia de responder cuando el Espíritu de Dios redarguye. Pues uno que rechaza la voz de Dios puede endurecerse hasta el punto cuando ya no le oye más. El ser humano siempre necesita la protección de Dios para que no se pierda en las caudalosas aguas de la maldad y de la destrucción. Ahora, en el versículo 7, el salmista se dirige a Dios con un cántico corto, gozoso, en alabanza y de confianza renovada. Se ha gozado porque ha sentido el perdón y la restauración y alaba a Dios y renueva su confianza mutuamente. En el 8 y el 9, Dios mismo contesta al salmista con la promesa de su dirección. Todo creyente quiere la guía de Dios en su vida. Él, Dios, promete guiarnos. Nuestro Salvador es nuestro instructor. Nos instruye con su palabra y con el Espíritu Santo. Cuando estamos en comunión con Él podemos reconocer esto, que Él nos está instruyendo. Y también saber esta promesa: sobre ti fijaré mis ojos. Eso indica la delicadeza del Señor en nuestras vidas. Cuando estamos en estrecha comunión, solo un movimiento de sus ojos indica lo que desea. El creyente debe ser sensible a la voz del Señor por medio de su Espíritu Santo. Ahora, el versículo 9. El salmista exhorta a los lectores. Lo que dice contrasta con la última frase del versículo 8. Pues exhorta a que seamos sensibles a la guía de Dios, de modo que Él no tenga que usar la fuerza para que obedezcamos. Y el secreto del verdadero gozo están en el 10 y en el 11. Esto es un paralelismo antitético. El versículo 10 presenta las únicas dos opciones de la vida. El impío, el que no confía en Dios, cosechará muchos dolores. Y la otra opción, confiar en Dios, conlleva la promesa de que la misericordia le cercará, lo abrazará. Qué lindo marco para nuestra vida. Esta confianza en Dios hace que entremos en grito de alabanza como lo hizo el salmista. Alegraos y gozaos. Son palabras comunes en los himnos de acción de gracias. El gozo no es solo nuestro privilegio, es también nuestro deber, dijo Spurgeon. Debemos estar gozosos a pesar de las circunstancias, y estar gozosos es entender y saber que Dios tiene el control. La meta de toda persona que confía en Dios, que sabe que Dios tiene el control, se deleitará en Él, no en la prosperidad material, no en el placer, no en la fama o cualquier otra cosa. Ahora te voy a hablar de unas verdades prácticas que encontramos acá. Una, para encontrarnos con Dios, es preciso primero descender, hacernos pequeños, huir del pecado y del mundo del que formamos parte. Segundo, debemos humillarnos para entrar en su reino, y para esto es necesario negarse a sí mismo y vivir en Cristo.
Tercero, toda relación con el Señor supone la muerte al mundo y la vida en su servicio de amor. Bueno, ¿y cómo perdonar? Perdonar es una gracia espiritual que todo cristiano debe ejercer. Y sobre este tema, Roy Smith ofrece las siguientes sugerencias para tener un corazón perdonador. La primera sugerencia es: comienza dándote cuenta de que en comparación con los sufrimientos de Cristo, tú no has sido seriamente perjudicado en lo absoluto. 2. Recuerda las muchas acciones bondadosas de que has sido objeto, quizá por la misma persona que te ha dañado. 3. Considera los beneficios que has recibido del Señor, no de los demás. Los demás siempre te van a decepcionar. 4. Agradece que Él te bendiga con su amor y perdón cada día, porque tú y yo fallamos al Señor diariamente. 5. Esfuérzate honradamente en orar por la persona que te haya hecho daño. 6. Ve aún más lejos y busca alguna oportunidad para ayudar a esa persona. 7. Si la ofensa es especialmente difícil de olvidar, intenta borrarla de la memoria ocupándola con pensamientos bondadosos, generosos, llenándola de la palabra de Dios y una vida devocional e íntima con Cristo. Y finalmente, antes de ir a dormir, repasa lentamente y reflexiona en aquella frase de la oración del Señor: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Nosotros que vivimos a los pies del Maestro, podemos regocijarnos aún más debido a que comprendemos más la situación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha demostrado que está dispuesto a perdonar, debido a que su juicio sobre el pecado fue satisfecho por la muerte de Cristo en la cruz. Confesemos nuestras culpas, confesemos nuestras faltas. Cristo ha pagado. Dios te bendiga.